Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy mi equipo está conformado por Trejo Rodríguez Fernando, Vega Santiago José Luis y su servidora Silva Ortiz Magali Nadia. Y el día de hoy les hablaremos sobre la estructura organizacional en las empresas. Ok, comenzaremos con la estructura organizacional. Nos hemos de preguntar qué es lo que significa. Bueno, la estructura organizacional es esencial en todas las organizaciones para que puedan funcionar correctamente. Es decir, define los elementos, las características de cómo se va a organizar la empresa. Además, tiene la función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas, departamentalizaciones, entre otras. En este sentido, todas las empresas deben de contar con una estructura organizacional de acuerdo a los procesos, a las actividades o tareas que vayan a desempeñar dentro de esta, para que con una correcta estructura le permita establecer funciones dentro de la empresa de qué es lo que tiene que hacer cada persona y los departamentos para así lograr producir sus servicios o sus productos mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos. Bueno, ahora nos preguntaremos, esto suena muy fácil, pero se necesita de algo esencial, que es la organización. La organización tiene algunas definiciones, pero nosotros abarcaremos las que son más importantes dentro del área de administración. El primer autor se llama Terry, de 1973. Él señala y define a la organización como un arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y esta necesita de una autoridad que sea la responsable de asignar lo que tiene que hacer cada persona para que hagan sus funciones respectivas. El segundo autor es Sheldon, de 1985, y él considera que es un proceso de combinar el trabajo con los que los individuos o grupos deben de efectuar y con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que a la hora de que se ejecuten sea eficiente, sistemática, positiva y coordinada. Y además señala que la organización es una acción y efecto de articular y disponer de los distintos operativos en un conjunto de medios y factores o elementos para la consecución de un fin concreto. Luego nos preguntaremos o nos hace ruido el concepto de estructura organizacional. Y como aquí se puede ver en la imagen, quiere decir que es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de la organización, es decir, algunos van a tener un puesto diferente al de los demás y su función va a ser diferente en todo el sentido a los demás que están arriba o debajo de él, dependiendo de dónde se encuentre. Y esta se hace para que pueda operar correctamente la organización y para poder tener metas y permitir un crecimiento futuro. Y como aquí nos dice debajo de la imagen, el concepto es una estructura social formal, racionalmente organizada, implica formas de actividad definidas con claridad, en la que mediante e idealmente cada serie de acciones está funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización. Entonces, una vez definido esto, nos hacemos la pregunta, ¿qué es primero, la estructura o la estrategia? Aquí muchos podemos opinar diferentes cosas. Algunos consideramos que la estrategia tiene que ser primero para que se logre llegar al objetivo que queremos, o algunos pueden decir que la estructura es primero necesaria para saber en qué orden vamos a hacer las cosas. Pero aquí los autores nos dicen que la estructura y la estrategia deben de ir de la mano porque es un proceso de cambio estratégico como un equipo único y no como una suma de individuales. Entonces, a esto deriva
preguntarnos si es mejor una organización tradicional o una organización inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver más con la innovación y con el cambio organizacional, ya que según Chiavenato 2006, establece que las organizaciones son extremadamente heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, estructuras y objetivos son todos diferentes. Entonces, dicho esto, nos establecen una serie de los tipos de organizaciones que hay en la empresa. Estos se pueden clasificar según sus fines, es decir, según el principal motivo para el que tienen o para el que van a hacer sus actividades. Dentro de estas se encuentran las organizaciones con fines de lucro. Estas se llaman así ya que como bien lo dice su nombre, estas empresas se encargan de generar una determinada ganancia o utilidad a su propietario o los accionistas que estén dentro de esta, a la que pertenecen. La segunda nos habla sobre las organizaciones sin fines de lucro. Esto quiere decir que no son contrarias a las demás, ya que estas se caracterizan por tener por no recibir ninguna ganancia o utilidad por ello. Entre estas podemos encontrar lo que es la iglesia, el ejército, además los servicios públicos o las organizaciones no gubernamentales. En los tercer tipo de organización tenemos lo que dice que organizaciones según su formalidad. Esto quiere decir que cuando las organizaciones tengan o no estructuras o sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Dentro de esta ya se desglosa lo que es la organización formal. Esto quiere decir que las organizaciones se caracterizan por tener estructuras y sistemas oficiales y que están definidos desde un principio para la toma de decisiones. La comunicación y el control es muy importante aquí porque si no, entonces sería una catástrofe. Y aquí sí es necesario separar a las personas y las actividades y ver cómo se pueden reunir de nuevo. Esta organización pretende una estructura organizacional con varias directrices, normas y reglamentos para llegar a un fin. Y dentro de estas organizaciones tenemos lo que es las organizaciones formales, que pueden tener uno o más de los siguientes tipos de organizaciones, como son la organización lineal, la funcional, la línea staff y los comités. Número 4 encontramos lo que son las organizaciones informales. Estas son las que sus medios no oficiales, no son oficiales, pero influyen en su comunicación, en la toma de decisiones, además en el control, ya que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en una organización. En el número 5 tenemos a las organizaciones centralizadas. Esta es una organización en donde la autoridad se encuentra en la parte superior y es poca la autoridad, pero en la toma de decisiones se delega en los niveles inferiores. Luego seguimos con el número 6, que son las organizaciones descentralizadas. Esto quiere decir que la descentralización se caracteriza de que las organizaciones funcionan en ambientes complejos e impredecibles. Esto quiere decir que la decisión la puede tomar el número de personas hasta donde sea posible. Luego continuamos con la tendencia de la nueva economía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estas nacieron para reforzar a las organizaciones en el cambio de enfoque. Es decir, si antes teníamos unos activos, ahora vamos a cambiar a unos activos intangibles, o alguna otra que teníamos como una comunicación de papel o por papel, ahora va a cambiar a la comunicación electrónica, que es lo que actualmente se está viviendo en esta época. Y bueno, esto sería lo más importante.
Luego tenemos lo que son las organizaciones inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Una organización inteligente es aquella que pretende y que está en una clara fase de expansión con todo el mundo y de aplicación experimental en la empresa de todo tipo. Esto quiere decir que es una nueva forma de entender y gestionar a la empresa. Y se trata de lograr que una empresa tenga nuevas formas de ser y de trabajar que permitan ampliar su capacidad de innovación y creatividad primero. En segundo lugar, es manejar apropiadamente el conocimiento y contar con personas dispuestas a hacer que el aprendizaje una filosofía de vida. Estas organizaciones tienen unas ventajas de que su reutilización de conocimiento y la experticia de otros integrantes de la empresa. Es decir, el conocimiento tiene que ir de la mano con las personas que tengan más tiempo en la empresa para que así sea mucho mejor. Luego sigue la creación a partir de la información existente y en lugar de una creación desde cero, porque no nos convendría o no le conviene a alguna empresa empezar desde cero cuando ya tiene algo de información y que puede ser mejorada. Otra puede ser la toma de decisiones más informadas y esto claramente tendría una mayor posibilidad de éxito, además de un intercambio de constante información entre los miembros de la empresa. Es decir, que no se va a quedar en un solo lado las personas que quieran participar en ello. Luego tenemos la implementación del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? El conocimiento, primero, es una información que posee valor a la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento siempre va a ser muy buena fuente de recursos para una organización. Además, se puede definir como el proceso de administrar continuamente el conocimiento de todo tipo para satisfacer las necesidades presentes y futuras para identificar y explotar los que existen dentro de la empresa y no solo en la empresa, sino también de las personas. Y bueno, una vez dicho esto, pasamos con mi compañero que él nos va a explicar un poquito más de lo que viene siendo las organizaciones como agentes de cambio social. Los elementos de la cultura organizacional. En primera parte tenemos los valores y las competencias. ¿Qué valores aportas tú como persona a tu cultura o tu organización? También tienes que competir entre ustedes. Tienes que competir, tienes que tener una visión más amplia de lo que es tu criterio de la organización y qué quieres hacer en esta. Por segunda parte tenemos la comunicación. Esta en una empresa o organización, ya de lo que sea de que estamos hablando, tiene que ser muy clara y precisa. La comunicación entre empleados, entre empleado jefe, entre personal, tiene que ser clara, tiene que ser saludable. Por su parte tenemos la visión. Esta tiene que ver más sobre los líderes, a dónde quieres llegar, a dónde quieres ir, en dónde quieres estar en un futuro. Tienen que visualizarse, la verdad, tienen que visualizarse de una manera más elevada, porque no creo que se puedan visualizarse abajo. La mayoría de líderes se visualizan arriba, entonces tienen que tener una visión muy clara y precisa de sus objetivos. Por cuarta parte tenemos el desarrollo profesional. ¿Qué herramientas tú brindas hacia tu organización? ¿Qué tanto estás preparado o qué tanto estás preparada para el mejorar día tras tu desarrollo profesional? ¿Qué puedes aportarte a ti y a la empresa en la que estás trabajando? Por su parte, el liderazgo. El liderazgo no se le da a todos. Por su parte, estábamos hablando de que tiene que haber un líder en cada rama. Precisamente por eso se hacen las jerarquizaciones. El liderazgo tiene que ver mucho con el criterio, con el mandato, con el carácter fuerte y duro. También un líder tiene que ser nato, ya que tiene que ser amigable, tiene que ser preciso y tiene que dar el ejemplo hacia los demás. Por parte final tenemos que ver el clima laboral. El clima laboral se debe principalmente a las personas que trabajamos en esta. Tiene que haber un clima saludable, un clima con paz, un clima en el que todo se pueda dar y que todo fluya de buena manera. Por otra parte tenemos el diseño organizacional. Se encarga de la creación de los procesos y las relaciones
con estrategias que vamos a usar para alcanzar nuestras metas. En la clásica, esta se encargaba o se encarga de las funciones que debe tener una organización para alcanzar sus metas. El principal representante de esta era Henry Fayol, jefazo. El enfoque de reducción de tamaños, este se enfoca principalmente en reducir los costes. Un ejemplo sería el reducir el tamaño de los empleados o sacar cosas que no son necesarias. Por ejemplo, esto se hace para que la empresa, por así decirlo, sea más competitiva. Esto de reducir costes hace que al final de cuentas, por ejemplo, al final del mes, no salga tan caro. Al tú reducir empleados, reduces seguros, reduces salarios, y esto hace que la empresa sea más competitiva hacia el exterior, que crees más fluidez en efectivo, ya que el estar pagando cosas innecesarias no resulta bien para la empresa, obviamente. Esto lo hace competir, esto hace que la empresa mejore día tras día, y a esto se debe el reducir los costes. Ahora vamos a ver el tema sobre los organigramas. Según Franklin y Gómez en 2002 definen que el organigrama es una gráfica que muestra la estructura orgánica dentro de una organización, es decir, en este caso la empresa. Muestra sus relaciones, los niveles de jerarquía que tiene una empresa y las principales funciones que desempeña cada colaborador dentro de la organización. Y según Terry, en 1967, define que es un cuadro sintético que indica aspectos importantes dentro de una organización, los canales de supervisión, así como los cargos que tiene cada empleado. Y algo importante que podemos destacar es que algunos organigramas pueden poner la foto del colaborador según sea el departamento que pertenezca. Dentro de un organigrama se pueden poner las fotos para que sea más fácil distinguir quiénes están en ese puesto. Ahora vamos a ver algunos objetivos que tienen los organigramas. Es que muestra principales funciones de una empresa, la capacidad de analizar y detectar algún posible error. Además, nos informa para la vista exterior, tanto para la vista interior, es decir, si viene un proveedor de fuera, en un organigrama a simple vista puede detectar quién está a cargo del departamento de recursos humanos, financieros, administrativo, y entonces podemos decir que le sirve para la empresa y también para aquellas personas que vengan de fuera. Otro punto importante que podemos destacar es que muestra gráficamente la línea de autoridad y comunicación. Si, por ejemplo, lo que les decía, el departamento de recursos humanos está directamente con el gerente o con el presidente, muestra las líneas de mando, más que nada. Y ahora vamos a ver la de Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, ahorita les explico. Bien, ahora tenemos el ejemplo de un organigrama de Coca-Cola FEMSA. Podemos darnos cuenta a simple vista cómo está estructurado gráficamente. En primer lugar podemos encontrar al presidente y abajo de él le sigue el revisor fiscal, el gerente y el asistente general. Y mucho más abajo de ellos podemos encontrar a los departamentos. Se encuentra el departamento contable, administrativo, comercial, el de recursos humanos, mercadeo y publicidad. Y mucho más abajo de esos departamentos se encuentran el auxiliar contable, el administrativo, el vendedor, el asesor comercial, el asistente de talento humano. Y es lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, el auxiliar contable no puede comunicarse directamente con el presidente porque no puede saltarse un departamento que es el departamento contable. Bien, algunas ventajas y desventajas de los organigramas. Por ejemplo, podemos encontrar una ventaja. Es que puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo. Sí, es lo que les decía. Por ejemplo, llega un proveedor a la empresa y con el organigrama puede darse cuenta a simple vista quién está a cargo de los departamentos. Otro punto importante es que indica a los administradores y al personal de nuevo ingreso la forma en que se integra la organización. Sí. Por ejemplo, llega un nuevo colaborador a la empresa sin necesidad de que alguien le esté explicando quién está a cargo. Con el organigrama puede darse cuenta y apreciar quién es el gerente, el presidente, quiénes están a cargo de los departamentos y así. Y algunas desventajas podemos encontrar es que muestra solamente las relaciones formales de autoridad, dejando por fuera las informales y las relaciones de información, ya que algunos colaboradores también pudieran aportar gran información a la empresa y pues ellos no se muestran en
en el organigrama, simplemente se muestran aquellos puestos de trabajo más importantes. Otra desventaja que podemos encontrar es que, por ejemplo, las empresas pequeñas les es difícil hacer un organigrama, ya que, por ejemplo, cuenta solamente con 3 o 5 colaboradores y a veces la persona desempeña el mismo trabajo para los demás, y entonces para esas empresas les es un poco más difícil hacer un organigrama a comparación de una empresa grande. Y ahora vamos a hablar sobre la clasificación y representación de los organigramas. En primer lugar, podemos encontrar aquellos organigramas que están de acuerdo a su contenido. Están los organigramas estructurales, las funcionales, las matriciales, la integración de puestos, los organigramas de ubicación, y como segundo tenemos, de acuerdo a su formato, en ellas podemos encontrar los verticales, las horizontales, los mixtos, las de bloque y las circulares. Por ejemplo, tenemos a los organigramas estructurales. En ella nos facilita el análisis y comprensión de todo lo que se lleva a cabo en dichas áreas orgánicas que conforman la organización. También tenemos el organigrama funcional. En ella nos facilita el análisis y comprensión de todo lo que se lleva a cabo en dichas áreas orgánicas que conforman la organización. También tenemos al organigrama de matrices, que son estructuras que crean líneas duales de autoridad, combina dos formas de departamentalización, la funcional y el servicio. En este organigrama podemos darnos cuenta que es totalmente diferente a los dos organigramas que mencioné anteriormente, aunque básicamente es casi lo mismo, pero la estructura es diferente. Tenemos también al organigrama de integración de puestos. En ella se incorpora el área administrativa. Se trata de una herramienta de trabajo para saber quién trabaja en cada unidad empresarial. Tenemos también al organigrama de ubicación. Básicamente en ella se integra todo el personal de la unidad administrativa y el nombre de los servidores públicos que lo integran. Por ejemplo, por mencionar el organigrama que está de ejemplo en la pantalla, está el coordinación general, el de departamento de recursos humanos, la administración, el departamento de vinculación de tecnología, y otro tenemos el organigrama vertical, que es el rango que posee un trabajador dentro de una empresa y los órganos que representan de arriba hacia abajo. Y tenemos también al organigrama horizontal, es aquel que se basa en los procesos de trabajo autónomos y no en los niveles de jerarquía, estando todos aquellos en el mismo nivel. Aquí no hay diferencia de niveles como en los diferentes organigramas que ya mencioné anteriormente. Simplemente este organigrama va de forma horizontal, a cambio del vertical va de arriba hacia abajo, y el horizontal no es así. Y ahora también tenemos al organigrama mixto, que es la combinación de ambas entre el vertical y el horizontal, con el único fin de plasmar esta estructura empresarial de mayor complejidad. También tenemos al organigrama de bloque, que es aquella estructura en forma de pirámide que tiene una forma de bloque y que busca no solamente integrar. En ellas podemos encontrar, por ejemplo, el que tengo ahí, podemos encontrar el de mayor rango, está en la secretaría, abajo de él están las subsecretarías, y más abajo de ellas podemos encontrar la dirección y los departamentos, y dentro de ellas podemos encontrar las oficinas. Y tenemos también al organigrama circular, que comúnmente no se usa tanto en las empresas, sin embargo es muy importante también este organigrama. A diferencia de todos los demás, es que este organigrama, su mayor autoridad está en el centro del círculo, y las demás de menor jerarquía se encuentran alrededor del círculo, y entonces su mando de autoridad parte del centro hacia afuera. Bien, ahora podemos encontrar algunos elementos gráficos del organigrama. Para poder armar un organigrama debemos considerar algunos elementos geométricas. Por ejemplo, las más comúnmente usadas son las rectangulares. Sin embargo, debe de ir del mismo tamaño, no puede ir una figura rectangular más grande que la otra, deben de ser del mismo tamaño para poder representarlo. Además, debe tener una ubicación claramente. Por ejemplo, se debe considerar tres partes. En la primera se debe de ubicar la más alta dirección, que se puede encontrar el presidente. En el centro podemos encontrar el staff, que son las unidades de asesoramiento y los servicios auxiliares.
En el tercer nivel podemos encontrar las unidades de línea u operacional, los de menos jerarquía prácticamente. Seguimos considerando los elementos gráficos del organigrama. Si alguna vez nosotros hemos observado alguno, podemos darnos cuenta que existen elementos gráficos para que sea considerado como un organigrama. Por ejemplo, tenemos la lineal, que sale por la parte inferior de una figura geométrica y se conecta con la segunda parte. También tenemos la de tres rayitas, que es la relación que existe entre el director de una organización o institución con sus asesores consecutivos externos que se conectan de la parte inferior de la figura geométrica. También tenemos la línea punteada, que sale de la parte inferior de la figura geométrica y se une con la otra, pero también por la parte inferior. Estas líneas punteadas nos indican que tienen que coordinarse o colaborar entre ellas para usar un fin determinado. También podemos encontrar la de división visual, que se coloca en la parte inferior del organigrama al lado con la línea gruesa, y debajo de esta se ubican las figuras geométricas que se representan en dichas unidades.